Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Estamos en vivo desde los estudios de TV UAC en el Centro Universitario Cerro de las Campanas. Muchas gracias por seguirnos también a través del 89.5, frecuencia modulada Radio Universidad. Y bueno, tras el declive electoral del 2 de junio, hace unos meses, pues el gobernador Mauricio Curi anunció que los gobiernos panistas en Querétaro darían un viraje a un sentido, a un espíritu popular. ¿Qué era eso del sentido popular? Que tendría un acento en lo social. Pues bueno, la incógnita se ha venido despejando con el paso de los días y tuvimos el viernes pasado ya un atisbo de lo que será el espíritu popular de los gobiernos panistas. Y por eso, pues, Alicia Colchado, nos da mucho gusto que estés en este estudio en vivo. Muchas gracias, Efraín, a ti y a tu equipo por abrir este espacio. Sindicalista, líder del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos en dos momentos durante 7 años, sí. Activista social, acompañando luchas populares diversas, siempre en movimientos pues vinculados a la izquierda, hay que decirlo con claridad. Y bueno, pues justo cuando estamos en la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Y pongo el acento en esto porque hay un aspecto que poco se aborda que tiene que ver no solo con los hechos, sino lo que se narra respecto de los hechos. Que a veces olvidamos que es la otra gran batalla simultánea que se tiene que dar. Y bueno, el caso que hemos estado observando en últimos días llama la atención precisamente porque se presta para advertir este doble carril en el que suceden los acontecimientos en una época hipermediatizada, podríamos decirlo así. Pero empecemos por los hechos. El viernes empezamos de vuelta a hacer noticia nacional, ¿sí? Con el uso excesivo de la violencia policíaca parecía un operativo contra delincuentes. Ay, sí. ¿Sí? No se emplean estos despliegues policíacos para grupos del crimen organizado, pero sí para un segmento quizás de los más débiles, más vulnerables en la entidad, que son los indígenas otomíes. Refiérennos los hechos y tu valoración, Alicia. Pues mira, bien mencionas en esta semana tan importante para el análisis del manejo de la información, habría que tener claro uno de los eslogans que nosotras tenemos cuando defendemos los derechos de las mujeres, es lo que no se nombra no existe. Y por otro lado, la forma de nombrar, la palabra construye. Por lo tanto, el manejo de esa información va generalmente directa o relacionada con intereses económicos correspondientes. Así mencionaba en su momento, leía a Kapuscinski, uno de los filósofos y comunicadores pues, de la época, ¿no? Referente. Efectivamente, los medios de comunicación son como para privilegiar a los poderosos y eso es lamentable. Tuvimos el ejemplo, bien mencionas, de una represión vergonzante, indignante en Querétaro, cuando un despliegue policial sin precedentes se deja ir sobre gente indefensa, mujeres cargando pequeños, personas inclusive de la tercera edad, no estaban haciendo otra cosa
Efraín, que exigiendo su derecho humano al trabajo, a tener la posibilidad de un alimento en cada día. Y este contrasta con la otra realidad, Efraín. Tenemos casos de hombres y mujeres asesinados en impunidad absoluta a la luz del día y no hay un operativo que le dé certeza y seguridad a la ciudadanía. Recientemente tuvimos a un maestro músico que fue referente de la ciudadanía, que fue atracado en su propio domicilio y no hay este tipo de despliegues. No, nos ha tocado, Efraín, no sé, a ti seguramente varias ocasiones, nuestros amigos, vecinos nos dicen, es que llamé a la policía porque aquí se ven unos maleantes o tenemos riesgo de algún atraco, y los policías tardan 2 horas en llegar, o te preguntan, oiga, ¿y estás seguro que esto está sucediendo? Entonces, no hay lo que sucedió, porque se van contra los más pequeños, los más vulnerables. No hay esta visión social de parte del gobierno panista. Y bueno, esto es más delicado aún cuando esta desinformación o esta narrativa que se construye, pues es financiada con recursos públicos. Es decir, ese empleado, el dinero que recauda el Estado para, se entendería, devolvérselo a la sociedad en servicios, en obras, pues para atacarla en los hechos. Y bueno, usted que nos sigue por televisión puede ver ahí las imágenes de este despliegue impresionante con perros, ahí están. Perros. ¿Sí? Persecuciones de veras en un nivel, miren, véalo, ahí está Lele. Ahí está la Lele encarnada. Nos gustan los indios, pero siempre y cuando estén muertos. Los indios vivos son materia de persecución. Y vemos también ahí el cómo se refleja mediáticamente este hecho. Está ahí como el tema pues ocupa las portadas principales. Limpiar. ¿Qué significa que se emplee este término, limpiar el centro de comercio ambulante, Alicia? Es lo que te comentaba, la palabra construye o la palabra destruye. La palabra construye, en este caso, la palabra limpian, habla de una visión que tiene quien gobierna. Qué delicado es esto. Es limpiar. Significa quitar la basura, quitar lo que estorba. Lo sucio. Lo sucio. Y en este caso, ellos se están refiriendo a seres humanos que merecerían todo el respeto por el simple hecho de serlo. El derecho humano al trabajo, el derecho humano a la asociación, a la libre expresión, a la asociación, etcétera, tendría que ser respetado. Y le dicen, limpian el centro de comercio. Es referente al tema con que abrimos este programa, el manejo de los medios de comunicación para beneficio de quienes gobiernan y quienes imponer su punto. Y vemos ahí una narrativa que empieza estableciendo la invocación a un principio, el orden. Y esto que voy a referir tiene que ver con recuperar algunas de los cintillos o titulares principales de la prensa en estos días. Municipio despliega operación para mantener orden. No toleraremos el secuestro de calles. Fíjate. Es decir, los extremos, ¿sí?, de esto. Estado de fuerza era necesario para poner orden y no caeremos en chantajes. Carlos Arreguín, funcionario de la Secretaría de Gobierno Municipal. En Querétaro hay orden y se cumple la ley. Todavía al día de hoy, el gobernador dice, exhorta al presidente municipal, que fue la autoridad responsable de este operativo, a ser firme, a mantenerse firme. Junto con esto se da la narrativa paralela de respaldo al comercio establecido, es decir, a los grandes comerciantes, muchos de los cuales invaden la vía pública. Tú puedes ir por algunos andadores y allí ves restaurantes en la vía pública y no son materia de ningún desalojo. ¿Que tienen permisos? Pues sí, para ellos gobiernan. Y se
Se busca mostrar a los artesanos como fuente de conflictos y generadores de violencia, y además vender la idea de que detrás de esto hay una politización, así le llaman. Todo es político, por favor. Así es. Todo es político. Su acción policíaca es un acto político, Así es. de veras en el extremo, ¿sí? Y con esto, pues, dice el propio presidente municipal, que es un término también de veras que debería avergonzarnos como entidad, que son grupos que vienen de afuera a contaminar. Grupos, y menciona concretamente a Morena, a perturbar el orden y la paz, a contaminar este paraíso del orden. Nuevamente el discurso llevado al término que conviene a los que se encuentran en el poder. Cuando mencionan al partido Morena, no mencionan que el partido PAN es el que está cometiendo estos abusos y está gobernando solo para unos cuantos. Hay queretanos de primera, hay queretanos de segunda. Eso quedó evidente en esta represión que vivimos, ¿no? Lamentablemente, lo mencionaste también hace unos minutos, Querétaro vuelve a ser noticia nacional por esta retórica, pero también, sobre todo, por estas acciones. Y bueno, lo lamentable, Alicia, es que estos hechos del viernes pues no son aislados. Son parte de una embestida sistemática contra movimientos populares. Es la misma acción represiva que vimos el 10 de junio de 2022, cuando aquí en las cercanías del Cerro de las Campanas, frente a la sede de la Comisión Estatal de Aguas, ahí lo está usted viendo en su pantalla, cuando se reaccionó ante una protesta ciudadana. Entre los participantes había también indígenas y desde luego estudiantes universitarios. Y puede uno advertir el mismo patrón, ¿sí?, del gobierno panista, de persecución abierta, frontal, excesiva, y desde luego que, igual que en este caso del viernes pasado, pues dejó a personas maltratadas y encarceladas. Terrible, terrible repetición, como un déjà vu interminable cuando la derecha gobierna como gobierna. Habría que recordar ahí, prohibido olvidar, Efraín, que cuando estas escenas que estamos viendo en este momento ocurrieron, el que actualmente es el presidente municipal, Felipe Fernando, era diputado federal y celebró con mucha alegría la represión que estamos viendo en este momento en pantalla en 2022. Hoy le toca a él ejecutar esta represión lamentable que vivimos hace unos días. Y nuevamente el manejo de medios para estabilizar, para hacer el recuento de daños, ¿no? Eso es. El control de daños le llaman ellos. Sí. Y bueno, un año después de estos hechos que usted acaba de ver en su pantalla, tenemos otro también lamentable como herida abierta del 13 de junio de 2023 en Escolásticas. Es una comunidad del municipio de Pedro Escobedo, a unos minutos de la capital, también por la defensa de sus espacios naturales y el agua otra vez, ¿sí? Privatización de los espacios. Y es un hecho que también hay que anotar en los anales de esta represión ya sistemática, Alicia. No, terribles imágenes, Efraín, los volvemos a ver y el dolor es por dentro. Ayer mencionábamos en un mitin precisamente eso, Efraín. A quien no le duelen estas imágenes, quiere decir que no tienen sangre en las venas. Vemos ahí gente con escudos y que llevan perros y que van inclusive en formación como militar, no sé, todos al mismo tiempo avanzando en contra de personas indefensas. Solo porque están defendiendo algo, en este caso era el agua. Ayer, en estos días, lo del trabajo, en fin, y siempre contra los más pequeños. Yo quiero recordar, Efraín, que apenas hace unos días, el 18 de abril del 23, 5 personas fueron asesinadas en Tequisquiapan y no hubo ese aparato de control, ese aparato de protección a la ciudadanía.
Y estamos viendo escenas donde va gente corriendo y hasta les avientan de cosas a los más pequeños, los perros. Esas escenas las veíamos con Hitler. Son fascistas. Entonces, el agua como un derecho humano tiene que ser revisada, esa ley de aguas que causó tanto problema y que sigue causando hoy. Tenemos temas delicadísimos en torno al agua, Efraín. Está privatizada y al ser el agua un vital líquido, es decir, dependemos de ella para vivir, tendríamos que revisar como sociedad queretana lo que está sucediendo. Y bueno, hay un caso más, Alicia, si nos permites mostrarlo, que es el que también de manera silenciada por parte de los aparatos mediáticos, que es el caso de la defensa del agua en la comunidad de Santiago Mezquititlán, en Amialco, otra vez indígenas. Los pueblos indígenas y otra vez el problema del agua, el despojo de siglos, ¿sí? Donde hay allí una organización popular, ¿sí? Que de manera ya cada vez más estructurada, pues han venido ejerciendo esta defensa y también la respuesta oficial es la misma. Entonces, no, estos hechos del viernes pasado pues no son un exceso más, son el uso habitual, ¿sí? La marca de la casa. Siempre contra los más pobres, contra los más desprotegidos. Gobiernan desde una perspectiva clasista, desde una perspectiva de discriminación. Ellos son menos que nosotros que gobernamos, cuando tendría que tener claro todo mundo que llega a un puesto de elección popular que mandar obedeciendo debe de ser la consigna a cumplir y que el gobierno debe obedecer al pueblo, el pueblo pone y el pueblo quita. Es por eso que es importantísimo que esta retórica de la comunicación cambie para que el pueblo se empodere y generemos el cambio en Querétaro. Querétaro va rezagado en la velocidad con la que está cambiando el país en la Cuarta Transformación. Así es que es fundamental. La privatización del agua y las acciones que tomaron nuestros compañeros, amigos, hermanos indígenas, tiene que ser retomado, Efraín, porque en ese tema vamos todas y todos. En el momento en que haya la escasez, que ya la estamos padeciendo, la escasez del vital líquido, la vamos a padecer, no lo van a padecer ellos, lo padecemos todas y todos. Y bueno, este tema de la narrativa que se adopta de manera oficial desde la autoridad con el apoyo de un aparato mediático subsidiado, ¿sí? Porque hay evidencias del recurso público que se orienta para que los medios de comunicación sesguen, es decir, pongan los énfasis alineados al interés del Estado. Si usted revisa hoy las portadas de los diarios locales, lo va a constatar. Ayer se presentó una demanda de juicio político contra el presidente municipal Felipe Fernando Macías, un personaje, como bien lo notaron en la prensa nacional, muy menor, pero que está queriendo dar un golpe de fuerza, como aquel aviso que se decía: ya llegué, ya estoy aquí y noten mi presencia solo con estos actos. Y vean qué lugar se le da al tema de esta promoción del juicio político, ¿sí? No en las portadas, salvo en el caso de un solo diario que lo pone en la última línea de su portada, pero es inexistente el tema. Y bueno, esto tiene que ver con este problema más global de una consultora internacional. Alicia nos ha dado datos de que una porción mayoritaria de los habitantes de América Latina consideran el problema de la desinformación como relevante, como un problema importante en su país. 73% lo consideran que existe la desinformación institucionalizada. Y en el caso de México, 43% de los mexicanos dicen estar expuestos todos los días a información falsa, engañosa o con sesgos que desinforman. Y bueno, para eso
veamos para cerrar nuestra conversación, un caso muy concreto que desde la narrativa oficial, que es justamente en el tema del agua y el discurso del gobernador Curi. En 2022, pues tuvimos la aprobación en fast track de la ley de aguas y ahí en su propia voz, si nos ponen este audio, vamos a escuchar al gobernador qué dice en relación con lo que en aquel momento se señaló de que se trataba de una ley para favorecer a las inmobiliarias privadas, por supuesto, en una privatización del recurso público que debe estar al servicio de la población. Si tenemos el audio. Sí. Bueno. Hace regularizar lo que ya está. Y cuando dicen que se quiere privatizar, si ya están privatizadas, lo que queremos es regularizar las que ya están privatizadas. La gran calumnia que hubo por parte de muchos personajes es que decían que se había privatizado el agua. Nada más alejado de la realidad y nada más calumnioso, rencoroso que decir eso. Porque si he querido privatizar el agua, como ellos dicen, lo que menos agua es una ley. Es más, el único estado que no tenía una ley de aguas era Querétaro. Y necesitábamos dientes para la CEA para que pudiera... ¿Qué tal? Fíjate. En sus propias palabras. El contraste del discurso, ¿no? Por un lado, meses antes dijo, no se va a privatizar. Digo, ya privatizado. Está privatizado. O sea, yo lo único que estoy haciendo es poniéndolo ya en papel. Y luego dice, no, están diciendo una mentira. Siempre el discurso al servicio del poderoso. Engañar con recursos públicos es peligroso. Y todavía más llevarlo al extremo de llevar adelante una campaña de la Comisión Estatal de Aguas con esto que ahorita nos pondrán también para usted que nos ve en televisión. No más mentiras, la verdad prevalece. Ahí la tenemos, ¿sí? El agua en Querétaro no se privatiza, ¿sí? Y esto lo pudo usted ver en sus recibos del agua potable que cada mes recibe en su domicilio. Esa es la desinformación. Esto es lo delicado que es el usar los recursos públicos en perjuicio de la población. Mira, quienes se encuentran en el poder saben perfectamente que si la población estuviera bien informada, tendría la posibilidad de tomar la historia en sus manos. Y yo quiero mencionar en tus micrófonos un tema muy delicado. La privatización del agua, ellos dicen y hablan que se les finca mentira, que no es verdad, que se privatiza, etcétera. Por otro lado, somos el estado con uno de los estados con mayor estrés hídrico. Y además se impulsó que se establecieran aquí en Querétaro los data centers. Los data centers que Marco del Prete apenas hace unos cuantos meses mencionaba que estaban muy contentos que llegara Google, que llegaran y gastan millones de litros de agua diarios para su funcionamiento. Mientras hay países que han impedido la llegada de los data centers por el impacto medioambiental, aquí en Querétaro, haciendo oídos sordos de la necesidad real, se lleva a cabo esta situación. Qué bueno que lo mencionas, Alicia, pues... La hipocresía es la que nos gobierna. Así es, lamentablemente, pero hay que señalarlo cada vez que sea necesario. Con esto, pues agradecemos a ustedes y a ti, por supuesto, Alicia, tu presencia y tus comentarios. Y solamente ya para despedirnos, hacerles la invitación al Tianguis Cultural por Palestina en la Casa Obrera de Pasteur 44, sí, aquí en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Precisamente este 2 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. Ojalá y se den su vuelta por ahí. Les agradecemos a ustedes su escucha y desde luego que nos sigan por televisión. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo.
con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.